Bienvenidos a una nueva temporada de Vetcast, esta vez con la colaboración del laboratorio Elanco, a quien agradecemos su apoyo. Y en este primer episodio hemos querido hablar de enfermedades transmitidas por vectores. Para ello hemos invitado al doctor Pablo Borrás, a quien le hicimos una serie de preguntas y queremos invitarlos a escuchar sus respuestas. Hola Pablo, muchas gracias por tu participación. A modo de introducción, ¿podrías hacer una presentación? ¿Cómo te presentarías adelante de nuestra audiencia? Obviamente hay mucha gente que te conoce, pero para aquel que no sabe cuál es específicamente tu currículum o tus áreas de incumbencia actualmente, ¿podrías darnos una breve introducción de tu perfil profesional? Hola, mi nombre es Pablo Borrás, soy veterinario egresado de la UBA. Soy magíster en prevención y control de zoonosis, soy especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias en pequeños animales, certificado por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy investigador en distintos proyectos de investigación que tenemos en enfermedades transmitidas por vectores en el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias, perteneciente a la ANLIS-Malbrán. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Pertenezco a distintos organismos internacionales en enfermedades infecciosas y parasitarias de pequeños animales. Trabajo en publicaciones y reportes científicos y también hago consultorio donde veo todos los días mascotas con problemas de estas enfermedades, tanto transmitidas por vectores y otras enfermedades infecciosas y parasitarias. Bueno, muy bien. Pablo, ¿a qué le llamamos enfermedades transmitidas por vectores? Todos hemos escuchado hablar de las enfermedades transmitidas por vectores porque todos hemos visto campañas de prevención contra el dengue, contra el Zika, el chikungunya, o hemos visto campañas sobre esta enfermedad que hay en nuestro país, que es endémica, que es la enfermedad de Chagas. Es decir, cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, estamos hablando de algún patógeno, que puede ser un virus, una bacteria o un parásito, que es transmitido por un artrópodo hematófago. Cuando hablamos de artrópodos estamos hablando, puede ser de insectos, como es el caso de los mosquitos, como es el caso de las pulgas, como es el caso de los flebótomos, o pueden ser transmitidos por arácnidos, que es el caso de las garrapatas. Entonces, en estas enfermedades, la principal vía de transmisión es un artrópodo hematófago que transmite ese patógeno durante la ingesta de sangre. Sin embargo, estas enfermedades también a veces tienen vías alternativas de transmisión. Puede ser por una transfusión de sangre, puede ser por transmisión venérea, puede ser por transmisión congénita, es decir, de la madre a la camada. Entonces a veces tienen rutas alternativas. Como concepto importante, estas enfermedades son transmitidas por vectores biológicos. En el vector biológico, sea un mosquito, pulga, garrapata o flebótomo, el patógeno se puede replicar o no, o puede modificarse, es decir, puede evolucionar de un estadio al otro, como es en el caso de la virofilaria, donde en el mosquito pasa de L1 a L3 y ahí poder transmitirlo. Es decir, dentro de ese vector biológico el patógeno puede multiplicarse, evolucionar o no pasar nada. Entonces, lo importante es que está este artrópodo hematófago como principal medio para la transmisión de estas bacterias, virus o parásitos. Por eso es muy importante entender que uno de los principales factores que vamos a tener en cuenta es, tenemos el vector presente en nuestras regiones y cuando yo sospecho de una enfermedad transmitida por vectores, es decir, digo, tengo acá el flebótomo, tengo acá tal pulga, tengo acá tal garrapata. Sin embargo, tenemos el gran desafío en los veterinarios de entender que hay otros factores que están involucrados en las vías de transmisión, por ejemplo, como les comentaba recién, con las transmisiones congénitas o transmisiones venéreas, y además recordar que las mascotas viajan. Y cuando las mascotas viajan, viajan con sus patógenos. Por lo tanto, hoy en la camilla tenemos que tener en cuenta toda esta problemática para tratar de entender y diagnosticar estas enfermedades emergentes.
Y de las enfermedades más importantes, ¿cuál es la de mayor prevalencia o cuáles son las de mayor prevalencia en nuestro país, en nuestras zonas, y qué zonas geográficas afecta principalmente? Como les comentaba recién, estas enfermedades van a estar principalmente supeditadas a la presencia o no del vector. Entonces van a estar muy ligadas a la distribución geográfica y ecológica de ese vector en particular. Hay vectores que están adaptados a estar cerca de los centros urbanos o estar en los centros urbanos, como es el caso del mosquito Aedes aegypti, o las garrapatas Rhipicephalus sanguineus, o las pulgas tenocefalides, que están muy adaptadas a estar cerca del hombre, es decir, en lugares urbanos o periurbanos. Mientras que hay algunos otros vectores, ¿sí?, que van a estar en zonas más silvestres o en zonas rurales, y por lo tanto tenemos que entender en qué medios van a estar ese vector y cuál es la probabilidad de que la mascota tome contacto con ese vector. Por otro lado, en nuestro país no hay estudios de prevalencia a nivel nacional. Sí hay algunos estudios de prevalencias regionales para algunos patógenos. Lo importante a tener en cuenta es que cada vez se está reportando más casos. Ha sido, por ejemplo, el caso del hepatozón, ¿sí?, Hepatozón canis, que es productor de la enfermedad hepatozoonosis, que cada vez hay más provincias, es decir, más grupos de veterinarios que publican casos clínicos, y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que cuando a veces tengamos un caso clínico confirmado por la metodología científica que es con diagnóstico confirmatorio, ya sea por diagnóstico molecular o diagnóstico serológico o diagnóstico morfológico, va a depender obviamente de cada patógeno, pero es muy importante para los vetes que publiquemos en un congreso, en alguna revista científica, porque eso genera el conocimiento colectivo de la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores y de las enfermedades en general. Por otro lado, igual en nuestro país tenemos casos en todo el país de leishmaniasis o de Ehrlichia o de hepatozón, debido también al viaje y al movimiento de los animales. Y además, como he recalcado muchísimo en la pregunta anterior, también existen vías alternativas que son ajenas a la presencia del vector. Por ejemplo, en leishmaniasis tenemos transmisión venérea, congénita e inclusive puede haber transmisión por transfusión de sangre. Entonces, aunque yo no tenga el vector, puedo tener un ciclo de circulación del parásito a nivel local por estas vías alternativas. Por eso, cada enfermedad transmitida por vector tiene su particularidad y su complejidad, que las debemos tener en cuenta. Pablo, ¿y cómo está afectando el cambio climático en este tipo de enfermedades? ¿Hay algo estudiado? ¿Se sabe algo al respecto en Argentina en particular? Cuando pensamos en cambio climático, no es solamente el cambio climático en cuanto al aumento de las temperaturas, sino que el cambio climático influyen un montón de factores, que son factores ecológicos, sociológicos y antropológicos. Es decir, estamos frente a un cambio climático donde hay un aumento de las temperaturas, pérdida de espacios naturales y la globalización que hace que las mascotas se muevan con sus propietarios de un lado al otro. Todo eso está influyendo obviamente también en nuestro país y hace que en lugares donde antes no estaban algunas enfermedades, hoy las podamos detectar. ¿Por qué? Primero que todo porque las mascotas viajan, y cuando las mascotas viajan con ellas estos patógenos emergentes. Entonces, hoy el veterinario tiene que estar preparado para lo inesperado, es decir, hoy por hoy tenemos que sacarnos el chip de que acá en Argentina o acá en este lugar no tenemos Dirofilaria, o en este lugar no tenemos Ehrlichia. No, hoy por hoy en la camilla podemos tener cualquier tipo de patología, es decir, no existen más las enfermedades exóticas. Además, no solamente la globalización y la pérdida de los espacios naturales está influyendo sobre la aparición de las enfermedades transmitidas por vectores, sino que también las enfermedades transmitidas por vectores tienen a veces vías alternativas de transmisión. Por ejemplo, el caso de la leishmaniasis se transmite a través del Lutzomia longipalpis, que es un flebótomo, se transmite a través de la picadura de ese flebótomo. Sin embargo, sabemos que también en leishmaniasis, en los caninos se pueden contagiar por transmisión venérea, ¿sí?, a través del semen durante la cópula, o a través de la gestación, es decir, hay transmisión transplacentaria. La mamá le puede transmitir a toda la camada la enfermedad. Entonces no necesitan del vector.
¿sí? Hay que tener en cuenta que existen a veces vías alternativas de transmisión donde no necesita el vector. Esa es la complejidad también de las enfermedades vectoriales. Por eso hoy, como conclusión, en el consultorio tenemos que estar preparados para lo inesperado. No existen más enfermedades exóticas, tenemos que conocer mucho obviamente las que están circulando en nuestra zona, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero tenemos que tener la cabeza abierta porque hay un cambio no solamente climático, sino un cambio cultural que hace que los animales se muevan de un lado al otro, y además muchas de estas patologías también tienen vías alternativas de transmisión, como comentaba recién con el tema de la leishmaniasis. Y por ejemplo, doy otro ejemplo más, en el caso de Anaplasma platis y Hepatozón canis, también hay transmisión de la mamá a la camada, ¿sí? Por vía, se conoce como vía vertical o transmisión vertical, y por lo tanto podemos tener un cachorro con hepatozón de 3 meses de edad sin que nunca haya tenido Bificephalus sanguineus, ¿sí? Sin que haya tenido garrapatas. Claro, muy bien, muy bien. Y si tuvieras que decirnos cuáles son el grupo de enfermedades que tiene mayor relevancia en perros y gatos en Argentina, ya sea por frecuencia o por gravedad de la enfermedad, ¿vos podrías darnos alguna lista de este tipo de enfermedades? ¿Cuáles tendríamos que estar haciendo mayor foco en nuestros pacientes? Primero que todo tenemos que entender que tenemos a las enfermedades transmitidas por vectores que afectan a los caninos y las enfermedades transmitidas por vectores que afectan a los felinos. Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores también tenemos que tener en cuenta qué parte del país estemos hablando, cuál es la situación sanitaria de la región y, por otro lado, si esa enfermedad es zoonótica o no. No hay estudios de prevalencia a nivel nacional, sí hay estudios regionales o provinciales sobre algunas enfermedades transmitidas por vectores. Dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas, en caninos las más importantes son hepatozoonosis, producida por Hepatozón canis, con la particularidad que esta enfermedad se transmite por el consumo de garrapatas, específicamente la garrapata Bificephalus sanguineus sensulato. Hay otras que son transmitidas por la picadura de la garrapata, como Ehrlichia canis, como Anaplasma platis, como los micoplasmas hemotrópicos que afectan a los caninos. Después tenemos enfermedades transmitidas por mosquitos en los caninos, principalmente la virofilaria o el gusano del corazón, que es una enfermedad producida por un nematode que se aloja en el lado derecho del corazón, en particular en la arteria pulmonar. Tenemos a la leishmaniasis visceral canina, transmitida por flebótomos y que también tiene otras vías de transmisión. Y también tenemos enfermedades transmitidas por pulgas que afectan a los caninos, y que también esta enfermedad, que se llama Dipilidium caninum, el parásito, que genera cuadros gastrointestinales porque este cestoide se localiza en el intestino delgado, también va a afectar a los felinos, y es una enfermedad que se transmite por el consumo de pulgas. En cuanto a los felinos, tenemos que las enfermedades más frecuentes transmitidas por vectores son el Dipilidium, como recién les estaba contando, y por otro lado también tenemos a los micoplasmas hemotrópicos, que son bacterias que se fijan en la membrana de los eritrocitos y que generan cuadros anemizantes. Y esos cuadros van a ser más severos cuando el gato se encuentre inmunosuprimido. Sin embargo, hoy sabemos que Mycoplasma haemophilus, que es uno de los agentes que forman este grupo de micoplasmas hemotrópicos, puede producir enfermedad sin una causa de inmunosupresión de base. Antiguamente se hablaba muchísimo de que las pulgas eran el principal factor de transmisión, es decir, que las pulgas eran vectores de estos micoplasmas. Sin embargo, hoy por hoy está muy en discusión esto y se están postulando nuevas vías de transmisión. Por otro lado, en algunas partes de nuestro país, en algunas regiones, en algunas provincias, también tenemos que los gatos son afectados por garrapatas, y tenemos que tener en cuenta que puede haber otras enfermedades, por ejemplo, hepatozón o Anaplasma platis. Y en cuanto a las zonas donde está presente el flebótomo, Lutzomia longipalpis, principalmente en nuestro país, en la región del litoral, Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Salta, en esas zonas donde está circulando el parásito a través del vector, también hay casos de leishmaniasis visceral felina.
Y de estas que has mencionado, ¿hay alguna que tenga relevancia desde el punto de vista de la salud pública? Digamos que uno se corra el riesgo de la transmisión hacia las personas, hacia los humanos, en carácter de enfermedades zoonóticas. ¿Podés contar algo de esto? Hay varias, las más importantes son la leishmaniasis visceral, producida por Leishmania infantum, es un protozoario transmitido por un díptero, ¿sí? Por un insecto con alas, conocido como Lutzomia longipalpis para nuestro país, ¿sí? El vector es Lutzomia longipalpis, lo tenemos en la zona del litoral. Las personas se contagian por la picadura de este díptero, generalmente pica durante el crepúsculo, es decir, a las últimas horas de la tarde o las primeras horas de la madrugada. En el ser humano genera la leishmaniasis visceral, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, en niños o en gerontes. Es una enfermedad donde hay un compromiso, como dice la palabra, del sistema fagocítico mononuclear y de las vísceras. Esta enfermedad es transmitida por el flebótomo. La problemática de la leishmaniasis es que los caninos actúan de reservorio de la enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que a nivel país es de notificación obligatoria, es decir, frente a los casos probables o casos confirmados, esta enfermedad se tiene que notificar al centro de zoonosis. El gusano del corazón, vulgarmente se llama así, Avirofilaria emmitis, es una enfermedad que afecta principalmente a los caninos, también puede afectar a los gatos, pero también puede afectar al ser humano. Es una enfermedad poco frecuente en el ser humano. Los seres humanos se contagian por la picadura de los mosquitos. En el ser humano este verme no alcanza la adultez, por lo tanto nunca llega al corazón. Y lo que va a pasar es que los estadios juveniles van a formar o nódulos cutáneos en el ser humano o nódulos granulomatosos en el pulmón. Y muchas veces primero se piensa en un carcinoma o una neoplasia pulmonar en la persona, y cuando se hace la toma de muestras se ve que es un granuloma eosinofílico con los estadios larvarios. La virofilariosis es una enfermedad de notificación obligatoria para la provincia de Buenos Aires, es decir, no está de notificación obligatoria para todas las provincias. En particular, como de notificación, es para la provincia de Buenos Aires. Hay otras enfermedades, como la enfermedad del arañazo del gato, producida por Bartonella genselae, donde están involucradas las pulgas, el Dipilidium caninum, que es un cestode que es transmitido por las pulgas y que ocasionalmente puede afectar al ser humano, y la enfermedad de Chagas, ¿sí? Que es producida por Trypanosoma cruzi, donde los caninos actúan como reservorio, que también son zoonóticas. Bueno, Pablo, a partir de todo esto que nos has contado, no solamente desde el cuidado y la protección de nuestros pacientes, caninos y felinos, sino también desde el punto de vista de la salud pública, ¿cuáles son las herramientas de prevención o de cuidado que deberíamos tener para el control de estas enfermedades en nuestro país, en Argentina? La prevención de estas enfermedades se basa principalmente en la educación al propietario o al tenedor responsable, que tiene que ver con el uso de productos adecuados para la prevención de estos artrópodos que transmiten enfermedades, sean pulgas, garrapatas, mosquitos, flebótomos. Estos productos que pueden ser comprimidos, que pueden ser collares, que pueden ser pipetas, ¿sí? Estos productos que se dan spot-on. Todos estos productos, bueno, tienen que ser indicados por el veterinario, teniendo en cuenta los hábitos de vida de la mascota, dónde vive esa mascota, qué hace esa mascota. Es muy importante poder categorizar ese paciente para elegir la mejor estrategia farmacológica para ese animal. Pero no es solamente el uso de algún producto específico para prevenir, sino que también se tiene que hacer prevención en todas las mascotas convivientes. Tenemos que hacer también un tratamiento de tipo ambiental. Hoy hablamos de también esto del patio saludable, por ejemplo, en aquellas casas donde tengamos jardines, donde haya un patio. Muy importante la limpieza de ese lugar. A veces tenemos que utilizar productos específicos para fumigar, que generalmente son piretroides u órganos fosforados. Estos tienen que ser indicados también por el profesional, con todas las precauciones que hay que tener. Y aparte, uno de los objetivos en aquellos lugares donde haya pasto, césped,
es muy importante mantenerlo corto, es decir, hacer una buena limpieza y una buena jardinería. ¿Por qué todo esto? Porque eso disminuye la humedad y eso evita o disminuye la probabilidad de la replicación y los ciclos de vida de estos artrópodos hematófagos. En conclusión, para la prevención, lo importante es tener en cuenta 3 cosas. Utilizar productos farmacológicos adecuados, teniendo en cuenta la especie, los hábitos de vida de la especie, es decir, si es un gato o es un canino, dónde vive ese animal, cuál es su estado fisiológico, si tiene enfermedades concomitantes, elegir la mejor estrategia, elegir estrategias farmacológicas para las mascotas convivientes. Obviamente, si tengo un gato con problema de pulgas, tengo que tratar también a todos los gatos convivientes o al perro que vive con ese gato. Si tengo que hacer a todas las mascotas la prevención. Y el tercer pilar sería el tratamiento ambiental, ¿sí? Principalmente de los patios, los parques, los jardines y también a veces el tratamiento dentro de las casas, principalmente para el caso de las pulgas. Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, súper interesante, súper importante, relevante para la medicina veterinaria en general. Así que agradecemos muchísimo tu participación y esperamos contar con vos en un nuevo podcast. Muchísimas gracias a Vetcast por esta invitación, un placer haber compartido un poquitito sobre el mundo de las enfermedades transmitidas por vectores que afectan a caninos y a felinos. Hasta la próxima. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.